La noticia tiene que ver con la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela. Llegó hace 4 horas a Caracas y se reunió con su homólogo Nicolás Maduro. Una reunión que se extendió por lo menos 3 horas, donde estuvieron hablando de diferentes temas. Se da en medio de una gran polémica por lo que está pasando en el vecino país. Todo tiene que ver con el proceso electoral. Hoy se conoció el polémico tarjetón que tiene 13 veces la foto de Nicolás Maduro y que a ojos del mundo es abiertamente ilegal porque no dejaron participar a María Corina Machado, una mujer que según las encuestas podría arrebatarle la presidencia a Nicolás Maduro. Sin embargo, en Venezuela le han ofrecido a Colombia que sea veedora en las elecciones, algo que todo parece indicar va a aceptar nuestro país. A propósito de esta noticia, acaba de terminar la reunión y el presidente Gustavo Petro dice que Colombia tiene cómo ayudarle a la paz política en Venezuela. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Y en términos de seguridad, un acuerdo alrededor de el desmantelamiento de bandas, la posibilidad de que no se usen las criptomonedas como mecanismo de lavado de activos, la lucha conjunta contra mafias de economías ilícitas. Así que este escenario de una paz política que pensamos debe darse en Venezuela, de una paz alrededor de el cese del conflicto armado en Colombia, y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que está dispuesto a apoyar la paz en Colombia. El presidente Gustavo Petro, todas las veces que hemos conversado, la paz, la estabilidad de Colombia, de Venezuela, y nosotros siempre decimos, presidente Petro, Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia. Porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela. Este encuentro se da en medio de una polémica adicional y tiene que ver con la muy probable compra de Colombia al gas venezolano. Algo que no está visto con buenos ojos, Paula, porque para muchos crearía una dependencia política de Colombia a Venezuela. Mejor dicho, una dependencia política del propio Nicolás Maduro, que bueno, hoy nos va a vender el gas, pero si mañana el presidente que llega no le gusta, pues deja de vendernos el gas y nos puede dejar desabastecidos. Pero en medio de todas esas inquietudes se ha hecho el anuncio, incluso antes de que se encontraran los dos presidentes, porque Nicolás Maduro anunció que está buscando entonces reactivar la producción del gasoducto para venderle gas a Colombia. De esta manera, pues digamos que se empieza a materializar esa idea que el presidente Petro ha manifestado al país desde que llegó al poder, desde que llegó al gobierno, que siempre ha dicho que no habrá más exploración de gas en el país para que se importara gas desde Venezuela. El presidente Nicolás Maduro está dispuesto a capitalizar a la sucursal de PDVSA Gas en Colombia para pagar sus deudas y recuperar el oleoducto Antonio Ricaurte que hay entre los dos países y así comenzar a exportar gas hacia Colombia. Se informó que está dispuesto a poner 29.000 millones para pagar la deuda a los acreedores e iniciar la reconstrucción de un oleoducto que ha estado abandonado por casi una década. Los expertos del tema petrolero en ese país no entienden este anuncio porque está ofreciendo un gas que no se está produciendo. No entiendo muy bien cuál es el gas que el presidente Maduro ofrece exportar hacia Colombia. Ciertamente en Venezuela se están quemando, se están venteando enormes cantidades de gas, pero en el oriente venezolano, en el otro extremo de Venezuela. En la cuenca occidental de Maracaibo hay grandes yacimientos de petróleo y gas, pero hace años no se explora y la producción es mínima. Cuando se estaba adelantando la apertura petrolera, a finales de la década de los 90, 1998, 99, la expectativa era que la producción petrolera de Venezuela iba a subir hasta 6 millones de barriles diarios en base a una inversión de 65.000 millones de dólares que ya estaba prevista.
ahí hay enormes cantidades de gas si se estuviese produciendo petróleo. Pero como la producción de petróleo en el occidente de Venezuela se vino abajo, el gas que allí hay es gas asociado a la producción petrolera. Por eso, además de la inversión que se anuncia para recuperar el oleoducto, se necesitarían más recursos para producir petróleo y gas. En manos del Estado venezolano ya eso no es posible, porque el Estado venezolano carece de los recursos. La única manera de poder realizar eso es con inversiones privadas. Aunque importar gas de Venezuela es una opción que no se puede descartar, tampoco se puede pensar en que sea el principal proveedor. Yo creo que no es conveniente que dependamos únicamente de Venezuela, ¿sí? Es decir, Venezuela puede ser una fuente de gas importado, pero no puede ser la única. Lo que debe hacer el país, y así lo han propuesto diferentes analistas y especialistas del sector, es reactivar la exploración. Nosotros estamos de acuerdo en que se reactive la firma de contratos, en que se aumente, digamos, como la certeza sobre la inversión en el sector petrolero para volver a disponer de gas, para poder volver a ser autosuficientes. Hacer algo diferente es una opción muy costosa para el país. Este es un país con muchas necesidades desde el punto de vista económico, con una pobreza muy alta. Entonces, poner a los usuarios del país a que tengan que pagar un gas que puede llegar a ser más costoso que el gas nacional que producirlo en el país, pues no hace mucho sentido. El problema es que el gobierno ha insistido en que no habrá nueva exploración y solo se desarrollarán los contratos que están firmados. No hay nuevos contratos, lo que sí uno ve es una caída muy grande desde el punto de vista exploratorio, es decir, los pozos A3, los pozos exploratorios, los kilómetros de sísmica han venido descendiendo del país digamos, de forma notable y cada vez es menos. PDVSA está en la lista Clinton y si se reactivan las acciones, Colombia podría tener dificultades para adelantar cualquier negociación. Ecopetrol hizo una solicitud de licencia especial ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros para hacer negocios con PDVSA y no ser sancionada. En términos generales, Mauricio Paula, si Colombia le compra gas a Venezuela, porque Colombia no quiere explorar gas en nuestro territorio nacional, debe haber gas en Colombia, porque si hay gas en Venezuela y hay gas en Ecuador, muy probablemente ahí en Colombia quedaríamos dependiendo de Maduro, que es un dictador. Entonces le puede pasar a Colombia lo que le pasó a Alemania, cuando le compró el gas a Putin, y cuando Putin les dijo voy a invadir Ucrania y Alemania dijo no, pues les cortó el gas en pleno invierno. Es que ese es el punto, que este tipo de decisiones implican ceder soberanía, como le pasó a Alemania. Colombia no tiene la necesidad porque podría seguir explorando y aumentando esas reservas, que por cierto la semana pasada la ACP dijo, mire, han caído las reservas de gas 50%, tenemos en este momento gas hasta el 2028, que eso prácticamente es mañana. Y Colombia ya vivió esa experiencia, guardadas las proporciones de lo que es ceder soberanía cuando, por ejemplo, decidió que no iba a producir más vacunas. ¿Se acuerdan? Eso fue más o menos en el 2001. Allí nosotros entendimos lo que era ceder soberanía. Aquí lo estamos volviendo a hacer, pero con el agravante de que estaríamos dependiendo de un régimen como el de Nicolás Maduro, pues que ya todos conocemos. Hoy somos amigos, pero en el 2026 si llega un presidente que no le guste a Maduro, nos quita el gas. Sin lugar a dudas, lo que ustedes mencionan muestra que los resultados de esta reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela no son para nada halagüeños, no plantean nada bueno para Colombia. Por una parte, estos anuncios acerca de la posibilidad de reactivar este gasoducto para poder permitir que Venezuela abastezca más o menos, dicen las cuentas, de la capacidad de ese gasoducto, un gasoducto que lleva 10 años paralizado y en bastante estado de deterioro, podría abastecer más o menos el 45% del consumo nacional. ¿Por qué esa noticia es mala? Pues por una parte por lo que dicen Giovanni y Paula, y es que depender de un proveedor de algún combustible es fatal. Estar dependiendo solamente de un proveedor es entregarle no solo la soberanía, un principio así filosófico y qué sé yo, sino terminar en la práctica amarrado a ese proveedor y a lo que ese proveedor quiera hacer, abriendo y cerrando la llavecita. Por lo tanto, mala decisión. Pero además una mala decisión, una mala posibilidad desde el punto de vista estrictamente ambiental. Porque si en Colombia, donde hay yacimientos de gas, donde hay reservas de gas y donde los distintos gremios del sector han dicho, vea, nosotros necesitamos unos ajustes en regulación, unos vistos buenos por aquí, una tuerquita por allá, para seguir explorando y seguir encontrando más gas, cuando en Colombia no se está avanzando en ese sentido, que dizque porque resulta que aquí luchamos contra los combustibles fósiles, pues tener combustibles fósiles promoviéndolos al otro lado de la frontera tiene exactamente el mismo efecto contaminante y el mismo efecto desde el punto de vista del calentamiento global. Dicho sea de paso, el gas es uno de los combustibles más adecuados y más limpios para la transición energética. Entonces no estamos haciendo nada ambientalmente, por una parte, y por otra parte estamos hipotecando desde el punto de vista político al país frente
frente a un dictador, como lo ha dicho Giovanni. Y esa es la segunda parte de estos anuncios que no gustan para nada. Dice la frase, la paz política en Venezuela, Colombia va a contribuir a la paz política en Venezuela, Venezuela va a contribuir a la paz armada en Colombia. Ojo, la paz política en Venezuela se da alrededor de unas elecciones en las que se excluyó arbitrariamente y en un golpe a la democracia, palabras del mismo presidente Gustavo Petro, al excluir la posibilidad de que María Corina Machado participara con una amplísima probabilidad de triunfo frente a Nicolás Maduro. Colombia, al lograr la paz política en Venezuela con las cartas que hay sobre la mesa, lo que está haciendo con las cartas que hay sobre la mesa es avalar una elección fraudulenta, es avalar el proceso de estarse perpetuando de Nicolás Maduro sin ninguna apertura democrática. Y por otra parte, Venezuela, apoyando la paz total en Colombia, estaría apoyando una paz que con las cartas que hay sobre la mesa hasta el momento ha significado el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, sin ningún indicio de que entreguen armas, fortaleciendo las actividades ilícitas y manteniendo al Estado totalmente replegado y a la fuerza pública totalmente replegada. Bonita paz armada aquí y bonito paz política del otro lado de la frontera. Si le parece, Mauricio, quiero que los televidentes vuelvan a escuchar lo que acaba de decir el presidente de la República al término de su reunión con Nicolás Maduro, porque dice la paz política de Venezuela, la paz armada en Colombia. Vamos a volver a escuchar lo que dijo el jefe de Estado. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Y en términos de seguridad, un acuerdo alrededor de el desmantelamiento de bandas, la posibilidad de que no se usen las criptomonedas. La paz armada en Colombia. No me queda claro ese concepto. La paz política en Venezuela puede ser la paz armada en Colombia. Yo entiendo que la paz es sin armas. Sí. Claro, además es difícil de descifrar, además porque lo dice en un contexto en el que está hablando de desmantelamiento de bandas. Entonces, ¿a qué se refiere con esa frase? Y de la además paz está armada? el ministro de la Defensa atrás. Sí. Digamos que si uno toma las dos frases, podría decir, la primera que dice la paz armada en Colombia, la segunda frase dice que el desmantelamiento de grupos armados, de bandas en concreto, dice el presidente Gustavo Petro. Uno diría que una compensa a la otra o una neutraliza a la otra. Y lo cierto es que no las neutraliza. ¿Por qué? Porque uno va a ver cómo se está dando la paz en Colombia. E incluso el ELN, el objetivo central de la paz total en Colombia, ha dicho, nosotros de entregar armas, nada de eso, ni ahora, ni más adelante, ni al final de una supuesta negociación. Por lo tanto, la paz en Colombia, si es que llegara a haber algún tipo de paz, sí es una paz armada, es una paz en la que los grupos al margen de la ley conservan las armas, y no solamente conservan las armas, sino que fortalecen su control territorial y su control sobre la comunidad. ¿Es esa la paz que queremos en Colombia? Y así es como está avanzando, no es algo hipotético y algo que así está avanzando con la consolidación de los grupos al margen de la ley en los territorios. Por lo tanto, creo que esa aparente contradicción en lo que dice el presidente, la paz armada por una parte y el desmantelamiento de las bandas por otra parte, está por el momento primando el primer elemento, que es una paz armada en detrimento de la población. Eso era lo que quería el ELN, porque el ELN se justifica y dice que ellos hacen la paz pero con armas, porque a los de las FARC, los que hicieron la paz de las FARC, los mataron. Entonces, ¿cómo los mataron? Ellos dicen, nos vamos a quedar con las armas. Y ese argumento lo está comprando el gobierno, por lo que veo. Ese argumento lo está comprando el gobierno, por lo menos hasta el momento, porque el gobierno le dan una bofetada, otra bofetada, y no solo el ELN, sino también el Estado Mayor de las disidencias de Iván Mordisco, y el gobierno vuelve y se sienta, vuelve y se sienta.